Buenos días, mi nombre es Luis Atará y vamos a hablar sobre el carburo de silicio. Este está compuesto por silicio y carbono. El silicio tiene 14 electrones, 14 protones y 14 neutrones, mientras que el carbono tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Esto le da al compuesto en total un número de 20 electrones, 20 protones y 20 neutrones. La masa atómica del silicio es de 28.095, mientras que la del carbono es de 12.01, dándole al compuesto una masa molar total de 40.09 gramos por mol. El número atómico del silicio es 14, mientras que el número atómico del carbono es 6 y ambos tienen 4 electrones de valencia. En esta gráfica podemos observar la estructura de Lewis del compuesto. Como podemos ver, el silicio y el carbono en la estructura comparten 3 átomos cada uno, generando 3 enlaces y dejan un átomo libre en cada elemento para enlazarse con otras estructuras atómicas del mismo tipo. El compuesto en total tiene 4 pares de electrones. Estos 4 pares son 3 pares enlazantes y un par libre. La geometría molecular es tetraédrica. Esto significa que cada átomo de silicio está unido a 4 átomos de carbono y viceversa. Lo que hacen es que se unen en básicamente 4 estructuras compuestas cada una por una unión de átomo y silicio y se asocian entre sí formando un tetraedro. El tipo de enlace es covalente. Aquí podemos ver cómo es la distribución gráfica. Hay que aclarar que cada uno de estos átomos a su vez está unido con otros 3 átomos. Todos los átomos de este compuesto se unen con 4, teniendo así la estructura tetraédrica cristalina. El compuesto que tenemos es un compuesto semiconductor. ¿Qué es un compuesto semiconductor? Es un compuesto que en ocasiones se comporta como un conductor y en ocasiones se comporta como un aislante. Este comportamiento depende de las características del medio en el que se encuentre, ya sea temperatura o cantidad de luz que le influya. Esto varía dependiendo del compuesto. Sin embargo, hay que aclarar que los elementos más comunes, como que en su uso de semiconductor, son el germanio, el silicio y el carbono. Como podemos ver, nuestro compuesto está formado por 2 de los 3 semiconductores más comunes. Esto de por sí ya nos da una pista de que el enlace va a ser semiconductor. Los semiconductores también suelen ser tetravalentes, o sea que tienen 4 electrones de valencia en su última capa. Este es el caso con los 2 elementos que tenemos. Suelen ser también compuestos cristalinos. El carburo de silicio tiene una particularidad y es que es polimórfico. Tiene varias formas, 3 formas, todas son cristalinas sin embargo. Esto lo que cambia es la forma del cristal resultante, pero en todas las formas de este compuesto es cristalino, lo cual es otra característica usual en los semiconductores. Los semiconductores además suelen estar formados por asociaciones entre los grupos 12 y 16, los grupos 14 y 16 o entre elementos del grupo 14, como es el caso del silicio y el carbono. Además, estos elementos suelen ser de semiconductores porque en temperatura normal la estructura es muy estable. Al tener una estructura tetraédrica, los lazos son muy fuertes a temperatura normal. Todos los electrones están enlazados, por lo cual no transmiten corriente fácilmente. Pero cuando se aplica temperatura al carburo de silicio, los enlaces empiezan a fallar. Esto libera electrones y al ser un compuesto que se enlaza fácilmente con sí mismo, genera prácticamente una malla en la cual por las bandas de valencia viajan fácilmente los electrones. Los usos industriales de este compuesto son muy variados. Al ser un elemento cristalino, es un elemento muy duro. De hecho, en la escala de dureza él puntúa 9, que es un puntaje muy cercano al del diamante. Por esto es usado como un elemento abrasivo y de corte en elementos tales como lijas, brocas y discos de corte o de pulir en herramientas industriales. Además, al ser un material cerámico cristalino, resiste bastante energía cinética. Por esto, es usado en los chalecos antibalas para detener proyectiles.
También por su comportamiento cerámico es muy usado como disco de freno en vehículos de alta gama tales como Porsche o Ferrari. Esto es ya que puede absorber bastante energía y tiene una dureza muy elevada, lo que hace que tenga un tiempo de vida bastante largo. Además, gracias a su comportamiento como semiconductor, también es usado en electrónica, en elementos como diodos, en este caso los diodos LEDs es lo más común, las resistencias, ya que al ser un elemento semiconductor puede variar su resistividad, y como radios. ¿Por qué como radios? Porque al ser un cristal está sujeto a los efectos piezoeléctricos y puede recibir o emitir ondas dependiendo de la estructura que estemos manejando. Recordemos que este es un material polimórfico y tiene 3 tipos de cristales en los que se presenta. También es usado en la pirometría. En esto toman una hebra delgada de este material, la calientan y dependiendo del tipo y la frecuencia de luz que él emita, pueden saber a qué temperatura se encontraba el material originalmente. Esto es muy útil para detectar temperaturas en elementos donde un termómetro no es factible. También al ser un cristal es un elemento muy atractivo físicamente, por lo cual también es usado en joyería como joya para collares, para aretes y demás elementos. También es usado como un sustrato en la producción del grafeno, ya que uno de sus elementos es el carbono, puede ser la base en la cual hacen que el grafeno, que es uno de los materiales más revolucionarios actualmente, crezca y se desarrolle sobre él. Además, por su comportamiento como semiconductor también genera algo que es muy útil en la física cuántica, y es que cuando tenemos un cristal de grafeno, él tiene algunos centros de color, y cuando excitan el cristal es muy usual que estos centros de color emitan un solo fotón, y esto es muy útil para algunos experimentos cuánticos. Por eso también es muy usado en esta área de la ciencia. Bueno, buenos días. Mi nombre es Angelicet Murillo Ramos. Soy estudiante de Ingeniería de Alimentos, voy en 4º semestre. Bueno, este trabajo va dirigido especialmente para la tutora o directora Dolphy Rodríguez. Esto es de la unidad 1, 2 y 3 de la posttarea final, según lo establecido en la guía, con todas las actividades que se nos ha planteado. Bueno, principalmente pasamos a el elemento que me correspondió fue el arsenuro de galio. Según la guía, nos correspondió hacer una tablita donde establezcamos el número de electrones, número de protones, número de neutrones, masa atómica, número atómico, electrones de valencia. Principalmente, los del galio, el número de electrones son 28, el número de protones 31, de neutrones 39, masa atómica 70, número atómico 31, electrones de valencia 3. El arsenio, número de electrones 27, número de protones 33, número de neutrones 42, masa atómica 75, número atómico 33, electrones de valencia 3, positivo, 3 carga positiva y 5 carga positiva. Bueno, la estructura de Lewis en el arsenuro de galio. Esta es la estructura de Lewis. Ahí está el galio y el arsenio. Ellos cada uno tiene 3 electrones de valencia, los cuales hacen un enlace
y está conformado por 6. Bueno, también se estableció una tablita donde nos muestra el número total de pares de electrones, que son 3, el número de pares enlazantes, que son 3, número de pares libres, que es 0, geometría molecular y distribución gráfica. Ahí podemos observar la estructura, cómo está el galio y el arsenio pues en distribución gráfica. El tipo de enlace es enlace covalente. Bueno, entonces hay un mapa conceptual. En este mapa conceptual pues tenemos obviamente el arsenuro de galio. ¿Qué conductor es? Es un semiconductor. Tenemos una breve explicación de qué es un semiconductor. Entonces pues tiene una resistencia apreciable más alta, decrece al aumentar la temperatura. También podemos observar una gráfica. También pues se puede decir que los semiconductores se caracterizan por o una parte interna con carga positiva de 4 y 4 electrones de valencia. Bueno, el semiconductor tiene unas características. Los semiconductores puros o reales no tienen electrones libres a bajas temperaturas y a baja picada. Los semiconductores pueden actuar como aislateo, como conductores, todo depende de la temperatura. Los electrones periféricos es un semiconductor, puede ser liberado mediante la aplicación de altas temperaturas, alto voltaje o ambos. Bueno, el arsenuro de galio tiene unas aplicaciones en la industria, pero tiene unas propiedades físicas, que es aspecto de cristales cúbicos grises, punto de fusión, densidad. Entonces el punto de fusión pues es 1511 grados Kelvin y en centígrados son 1238. Su densidad es 5317,6 kilogramos sobre metro cúbico. Entre las principales aplicaciones del arsenuro de galio se encuentran ordenadores, células fotovoltaicas, comunicación optoeléctricas, diodos láseres y de emisión infrarroja. Estos son los anexos. Y pues muchísimas gracias por su atención. Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Jessica Alejandra Cruz Aguirre, estudiante de Ingeniería Alimentaria inscrita en el CEAD de Sogamoso, Boyacá. Para el desarrollo de la presente actividad realizaré el estudio de la molécula sulfuro de bismuto, donde los elementos que la conforman es el bismuto, que es un metal, y el azufre, que es un no metal. Como lo podemos visualizar en la diapositiva, vamos a verificar de qué se conforma la estructura molecular del sulfuro de bismuto. Entonces decimos que el bismuto tiene 83 números de electrones, 83 números de protones, 126 números de neutrones, 209 de masa atómica, 83 que es el número atómico, 5 que es los electrones de valencia. Para el azufre tenemos 16 electrones, 16 protones, 16 neutrones, la masa atómica es 32, el número atómico es 16 y los electrones de valencia son 6. Para un total que lo conforman para esta molécula serían 99 electrones, 99 protones, 142 neutrones, 241 en masa atómica y 99 número atómico. La estructura de Lewis está desarrollada de la siguiente forma, en donde se observan los enlaces pares que están uniendo la molécula. La estructura molecular del sulfuro de bismuto está conformada por 14 pares de electrones, los cuales son 6 pares enlazantes y 8 pares libres. La geometría molecular es angular, ya que sobre el azufre hay 2 pares de electrones que están haciendo presión sobre el bismuto formando un ángulo.
El tipo de enlace para la estructura del sulfuro de bismuto es iónico, ya que este está uniendo un metal con un no metal, como se puede visualizar en la distribución geográfica. En la presente diapositiva se pueden observar los enlaces de pares que están uniendo a la molécula. Asimismo, se puede observar la presión que hacen dos pares de electrones sobre el bismuto formando el ángulo. El sulfuro de bismuto recibe el nombre de bismutina y bismutinita. De forma natural se le conoce como un mineral que fue descubierto en el año 1892 por Potosí, Bolivia. Se considera un calcogenuro metálico que de forma estructural es cristalina. Por lo tanto, él es cristal semiconductor y es un semiconductor tipo N. Este pertenece a la clase de materiales semiconductores no tóxicos, que sus aplicaciones son que se han convertido en un material prometedor debido a su campo de fotoelectricidad, sensores y termoelectricidad. También en el área de los semiconductores son importantes las nanopartículas del sulfuro de bismuto 3. El sulfuro de bismuto en las aplicaciones de la industria se conoce como las propiedades físicas de color gris o marrón. Es un aspecto sólido cristalino en un punto de fusión de 850 grados centígrados con una densidad de 6.780 kilogramos. Este es un soluble en ácido nítrico en altas temperaturas. El mineral se encuentra principalmente en Bolivia, Perú, Europa, Australia o en el oeste de los Estados Unidos. La bismutina se procesa principalmente para obtener metal de bismuto puro o otros compuestos del bismuto, pero también se ha investigado para uso de la energía fotovoltaica. Las celdas fotovoltaicas tienen como función aumentar la eficiencia de los dispositivos utilizados en los paneles solares por sus propiedades ópticas para mejorar los instrumentos en la medicina como rayos X y Y, tomografía computarizada. Gracias por su atención prestada.